Bienvenidos todos a este Salón de Actos de la Real Asociación de Hidalgos de España, con el que continuamos nuestros ciclos de conferencias. En este caso, pues tenemos la fortuna, el honor de contar con María Fidalgo Casares, que es natural de Ferrol, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomada en Genealogía Heráldica y Nobiliaria, el doctorado en la Universidad de Sevilla en Historia del Arte con sobresaliente cum laude. En la Universidad de Sevilla es tutora del máster universitario de los cursos del 2017 al 2025 y es miembro de la Academia Andaluza de la Historia y la Real Academia de Ciencias y Artes de San Romualdo de San Fernando, en Cádiz. Es colaboradora de prensa, radio, podcast y televisión en divulgación histórica. Entre los medios, Zenda, donde tiene asignadas críticas sobre libros históricos, y El Debate, con artículos semanales sobre gestas españolas que han alcanzado el 500.000 de visitas. En su perfil investigador y publicaciones podemos citar que colaboradora del Centro de Historia y Cultura Militar Sur. La especialidad, pintura de historia, es biógrafa, asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau. Es autora y coautora de 15 libros, entre ellos El pintor de batallas, Ferrer Dalmau, Bocetos para la historia, Imperio, La llegada de Cortés, Gestas de España. Se cuentan por más de 400 los artículos que ha escrito sobre temática militar en medios científicos y de divulgación. Ha sido comisaria de 20 exposiciones, entre ellas la de la sanidad militar en el Museo Militar de Sevilla, que ha sido la más visitada de su historia. Ha sido distinguida con el Premio de Investigación Etnográfica de la Diputación de La Coruña, mención especial de Historia Militar de Extremadura, es medalla de oro de la Batalla de La Coruña, primer premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo, socia de honor del Liceo Europeo de las Artes. También ha obtenido la medalla de la Orden de Santa Bárbara y ha sido finalista del Premio Club de Prensa y Quintilio Metelo de Medellín. Es historiadora de honor del Centro de Historia y Cultura Militar. Conferenciante en foros militares y civiles, ha impartido más de 100 conferencias e intervenido como ponente en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Hoy nos va a hablar de un tema extraordinariamente apasionante para los españoles, como es la historia de los tercios españoles y en el arte. Así que yo ya sin más, María, te doy la palabra y me siento allí porque seguro que pondrás pantallas fantásticas. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Se me oye bien? ¿Tengo que darle aquí algún botón? Ya. Gracias a todos, gracias por venir. Yo sé que hace un calor horroroso y el calor echa para atrás, también echa para atrás la lluvia, echa para atrás el fútbol. Hoy juega el Betis también, hay que decir. Pero bueno, con lo cual os agradezco. Y sobre todo que también veo mucha presencia femenina, cosa que me gusta mucho porque normalmente, como hablo de temas militares, siempre tengo solo hombres. Y cuando tengo solo hombres tengo que incidir mucho en las espadas, en los fusiles, pero cuando hay mujeres, pues menos, porque nos interesa menos, la verdad. Pero bueno, la verdad, como ha dicho nuestro presidente, pues vengo a hablar de un tema apasionante. Es la cuarta vez que vengo aquí a esta asociación y hay que decir que tengo que recordar dos efemérides. Hoy, 28 de mayo, es el 240 aniversario de que Carlos III puso la bandera española. Hoy, ahora mismo, se cumplen 240 años de la bandera que hoy nos representa. Fue una bandera primitivamente naval, que luego bajó a tierra y se convirtió en la bandera española, pero hace hoy 240 años, con lo cual es muy importante. Y también tengo que decir que este año se celebra el congreso, la celebración de la Batalla de Pavía. La Batalla de Pavía hace 500 años. Y esta asociación fue la primera que inauguró las actividades hace un par de años
con una ponencia sobre Pitada Veiga, uno de los héroes de la batalla. Y esta asociación fue la primera que inauguró ese sinfín de actividades que está habiendo. O sea que eso me gusta especialmente. Y bueno, como digo yo, vengo a hablar de los tercios españoles en el arte. Hay que decir que los tercios durante mucho tiempo, siglos, estuvieron un poco opacados, como se dice ahora, olvidados. La gente no se acordaba de los tercios. Hay que echarle bastante la culpa a los Borbones, que ya sé que es nuestra dinastía actual, pero un poco por reacción con la dinastía anterior, que eran los Austrias, patrocinaron muy poco el ponderar lo que fue una infantería invicta durante siglos. Y luego también, hoy en día, a lo que es la historia de España, ahora no sé a quién se le ocurrió, que ahora se llama relato, no sé por qué. Sabéis que ahora se habla mucho del relato, bueno, pues el relato es la historia de toda la vida, pero ahora se llama relato, bueno, pues relato. Y es verdad que en España tenemos muy poco relato, es decir, en España se ha cultivado poco el amor por la historia, muy poco, muy poco. Es una pena, pero es así. Pero también tiene su explicación. Y sobre todo, en el mundo del arte, ¿por qué no tenemos esos cuadros de batallas que tienen otros países? Tenemos muy poco. Y hay una explicación. Normalmente estos cuadros, los cuadros de batallas, tenían un fin propagandístico. Qué poderosos somos una nación fabulosa. Pero a España no le hacía falta ninguna propaganda. Si es que éramos dueños de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué propaganda necesitábamos? Ninguna. No necesitábamos ninguna propaganda. Era una evidencia empírica. Que no necesitábamos nada de esto. Por otro lado, nuestros reyes eran profundamente católicos. No se podía separar ser católico de ser español. Era imposible, era una condición indisoluble. Entonces, entre darse bombo, el autobombo, y la vanidad, hay una frontera un poco difusa. Entonces, nuestros monarcas, que eran profundamente católicos, como eran todos los españoles de entonces, porque también hay que tener en cuenta, hay que decirlo, que la media de edad eran 30-35 años y tenías la muerte en la puerta, con lo cual mejor estar en gracia con la divinidad. Pero bueno, esa es otra de las razones. Por otro lado, España nunca anexionó ningún territorio por la guerra, nunca jamás. Teníamos dos legitimidades. Una, el Papa. El Papa era mucho más que la ONU ahora, era la autoridad máxima del mundo mundial. Y cuando nos dio de Tordesillas hacia el oeste, teníamos, por las razones que fuera, pero era la máxima jurisdicción, estábamos plenamente legitimados. Y otras veces por motivos, por ejemplo, el caso de la guerra de Portugal, era por motivos dinásticos, pero nunca anexionamos territorios por anexionar, sino porque había una razón legítima que nos llevaba. Y por otro lado, como he dicho antes, en el momento que se pintaba un cuadro religioso, se estaba definiendo a España. España era la nación más católica de Occidente, la más católica, nuestros reyes eran católicos, nuestros reyes eran un referente más católico que el propio Papa, porque además ejercían de católicos. Tú vas al Museo del Prado y tú ves una natividad o ves una crucifixión y ves algo profundamente español. Tú vas al Louvre o vas al National Gallery y dices, ¿dónde está Inglaterra? ¿Dónde está Francia? Y de todo. Pero el Museo del Prado es que es profundamente español, desde una virgen a una natividad, y eso ya nos definía. Y por otro lado, también, sobre todo en el caso alemán, en el caso italiano, se patrocinaron mucho los cuadros de historia porque había que reafianzar la identidad de nación. España nunca necesitó esto. Nunca jamás. España supo que era española, ya desde, podemos remontarnos a Leovigildo, pero si vamos más cercanos, pues de los reyes católicos, que los reyes católicos, en las Navas de Tolosa, cuando están cargando los tres reyes, dice, vámonos, que todos somos españoles. O Colón, cuando llega a América, lo primero que le pone es la española. O nuestro maravilloso Cortés le pone Nueva España, es decir, que España ya estaba plenamente asumida. No necesitábamos hacer cuadros para que dijera que somos españoles, es que ya lo éramos. Pues todo esto hizo que hubiera muy pocos cuadros religiosos. Pero lo que sí es verdad es que de hace como 15 años para acá ha habido un boom de los tercios tremendo. Todos los siglos que estuvieron sepultados ahora han vuelto al boom. O sea, es tremendo. Hay que decir que la espita viene de las novelas de Pérez Reverte, El capitán a la triste, aunque yo considero que algunas de las acciones del capitán, tengo que decir, no se corresponden con un hombre de ese siglo. A veces lo veo un poco descreído, un poco más decimonónico realmente que un hombre de su época. Pero lo que sí es verdad es que ha sido un revulsivo y muchísimos jóvenes empezaron a interesarse por los tercios, por estas novelas. A partir de aquí vinieron estudios, vinieron novelas, vinieron jornadas, vinieron exposiciones, de todo, un sinfín, lo que no había sido nunca abordado, de repente todo. Grupos de Facebook, los tercios, todo, muchísimos. Los libros de Augusto, que son los libros de artista más vendidos del siglo XXI, que hay que decir que aunque Augusto pinta muchos géneros dentro de la historia, los cuadros de los tercios son quizás su buque insignia.
Y los grupos de recreación. Desde hace 10 años empieza a haber grupos de recreación de los tercios en muchísimas ciudades. O esta plataforma 31 de enero Tercios, que es una plataforma de Madrid que agrupa este interés por los tercios. Pero incluso en el desfile de las Fuerzas Armadas también desfilan un destacamento recordando los tercios españoles, que son de los más aplaudidos, después de la Legión. Todo hay que decirlo, después de la Legión, que eso es imbatible, la Legión es imbatible, ahí no se puede luchar, pero los segundos son los tercios. Y también incluso hay una fotografía histórica, un artista fotográfico que se llama Jordi Bru, que hace fotos de los tercios fantásticas, o incluso merchandising, que se llama ahora. Merchandising son los productos de toda la vida, pero bueno, aquí tenemos desde camisetas, fíjate, unos gemelos, bueno, un morrión de tela, pobrecito, un morrión de tela. Bueno, el que no puede tener un morrión de verdad, no sé quién se compra esto, pero bueno. Y bueno, un cipo, yo no sé si la gente de menos de 40 años sabe lo que es un cipo, pero bueno, fijaos, este mechero de los tercios, pero lo que más me ha llamado la atención ha sido esto, en AliExpress, que es una plataforma china, esta camiseta que dice lo de Flandes es mi sepultura, pero ¿los chinos sabrán lo que es esto? España, bueno, ¿los chinos sabrán lo que es esto? Bueno, pues esto se vende en AliExpress. O sea, quiere decir que ya el boom de los tercios sobredimensiona todo lo que te puedes imaginar. Y bueno, como hemos dicho también, la gran figura de Ferrer Dalmau. Pero antes de Ferrer Dalmau hubo otra persona que se preocupó mucho de los tercios, que fue este señor, el conde duque de Olivares. Fue la primera persona que se preocupó de verdad de pintar a los tercios, la única, Y fijaos lo que dijo en 1634, dijo: la preocupación que me embarga por lo descuidada que está la historia de España para los contemporáneos y para la posteridad. Y luego dijo: son muchos los descuidos que tenemos y no es el de menor consideración lo poco que se cuida de la historia. O sea, fijaos lo que dice, parece que se dice ahora. Es increíble la vigencia de las frases de este señor. Y como pensaba esto, pues cuando le hace el gran complejo que hace para el rey Felipe IV, que es el Palacio del Buen Retiro, pues ahí va a dedicar un espacio a recordar a los tercios. Aquí tenemos el gran Palacio del Buen Retiro, que estaba en las Quimbambas de Madrid, pero ahora está en el centro, claro, que pues era un espacio enorme, pues que tenía jardines, tenía estanques, tenía ermita, tenía un teatro, tenía de todo, aquí está. Y bueno, luego la arquitectura no era de muy buena calidad, la verdad que se vino abajo, los franceses le dieron el remate y lo único que nos quedó fue esto. Los que tenemos cierta edad y hemos ido al Museo del Ejército, cuando éramos jóvenes íbamos aquí, porque aquí estaba el Museo del Ejército, en lo que se llama, y aquí estaba el Salón de Reinos. El Salón de Reinos era un espacio que se hizo pues, como estandarte de la monarquía española y parangonaba la monarquía desde el punto de vista heráldico, genealógico, territorial y militar. El techo estaba cubierto por todos los escudos que formaban la corona española, incluido Perú, incluido México, y además había como una especie de cosmovisión, es decir, de este a oeste se iba iluminando el salón, iba iluminando en todos los reinos de España. Acordaos que este rey se le llamaba el rey planeta, o sea, que es que tenía esa cosmovisión. Luego, en los lados había unas escenas dedicadas a las victorias de los tercios y también el pasado y el presente de la monarquía española, es decir, los padres del rey y el hijo del rey y el rey y su mujer, o sea, todos, además pintados pues, por Velázquez, en fin, maravilloso. Luego todos los retratos, todos los cuadros militares y luego una sección dedicada a Hércules. Hércules como patrono de la monarquía española y además Hércules de todos los trabajos que hace, pues 2 tienen lugar en España. Que os voy a decir que soy de Ferrol, que tenemos en La Coruña enterrado debajo de la torre la cabeza del gran gigante que mató Hércules. O sea que bueno, pero siempre Hércules ha sido el gran paradigma y a Zurbarán se le encargan todos los cuadros de Hércules. Aquí vemos una reproducción de cómo podría ser el Salón de Reinos y aquí tenemos, bueno, estos son los padres del rey, este es el rey, la reina, todo esto está en el Salón de Reinos. Como curiosidad, os diré, por ejemplo, que el rey y la reina, ¿ves que las esquinas tiene como una parte más clarita? Pues eso fue porque no les encajaba bien en el sitio y siglos después le unieron ese trozo es posterior. Pero creo que ahora el Museo del Prado lo he vuelto a quitar y lo he vuelto a dejar como estaba. ¿Veis las esquinas? Esas esquinas no
no eran de la época. Y bueno, el príncipe Baltasar Carlos, que era el futuro de la monarquía española y que murió también porque, bueno, sabéis que morían un tercio de todos los niños que nacían, ya puede ser campesinos que reyes que morían un tercio. Y este príncipe Baltasar Carlos, que está con el caballo en corbeta, que es el símbolo del mando. Hombre, este niño, el pobre, no podía poner el caballo en corbeta porque era un niño pequeño, pero bueno, es un símbolo también, ¿eh? Y llevan en la mano, muy importante, la bengala de mando. La bengala se llama bengala porque venía del Golfo de Bengala, de la India, y era un palo hueco, y dentro de ese palo pues se ponía el documento que legitimaba a la persona para ejercer ese mando. O sea, que era un... Yo lo del palo hueco me enteré hace poco. Y digo, es verdad, porque todos salían con el bastón de mando. Bueno, y todas las victorias militares es lo que se llama el annus mirabilis, porque ese año, fijaos, a un mismo tiempo, Breda quedó vencida en Flandes, la bahía restaurada en Brasil, la armada inglesa inútil en Cádiz, Génova defendida y cobrada a su ribera, Saboya corrida, los franceses burlados, los españoles gloriosos y las banderas del rey victoriosas y lucidas. Bueno, con este año, como para no hacerle el Salón de Reinos, la verdad que fue un escaparate. Normalmente cuento todos los cuadros, pero como he reservado el final para una cosa distinta, que luego os voy a contar, pues vamos a pasar por encima. Estos son todos los cuadros de Zurbarán, que ahí aparece musculoso, atlético. Tuvieron muchas críticas. Dicen que Zurbarán no pinta un héroe clásico, que pinta un zafio bruto y vigoroso, y que pensaban que era Hércules, sino un zafio y un bruto. Pues no, pues el pobre Zurbarán, bueno, le han dado hasta en el carnet de identidad con estos cuadros, que a mí me gusta muchísimo. La gente dice, este león es un león de Mentirijilla. Pues sí, señor, es de Mentirijilla, porque en estos tiempos la gente no veía leones. Los únicos leones que veían eran los leones heráldicos. Y esto es un león heráldico, tiene la cara de un león heráldico. Con lo cual, bueno, a mí me gusta mucho por la musculatura, bueno, me gusta muchísimo este cuadro. Bueno, otra vez aquí tenemos el salón para que veáis todos los cuadros que estaban en el lateral, todos, os he traído un par de ellos para no explicarlo, todos tenían el jefe de las tropas, el aristócrata de turno que comandaba las tropas, que está a un lado, y al fondo pues se despliega el gran teatro de operaciones con todos los tercios desplegados. Bueno, si no me pongo una esquina, ¿lo veis bien? ¿Tapo? No. Bueno, o este que me gusta muchísimo, que es el Socorro de Génova, que es un cuadro espléndido, y además a mí me gusta una esquina, me gusta que es esta, fijaos qué bonito es. Fijaos qué bonita cómo se recortan las alabardas en ese fondo de piedra. Que son unos cuadros muy buenos, se encargaron a lo mejor, bueno, Velázquez por supuesto, pero a todo lo mejor que había en ese momento. Bueno, el cuadro estrella, por supuesto, es las lanzas, que conocéis, todo el mundo los conocéis, que bueno, es que este cuadro se lleva una conferencia entera, pero bueno, sabéis que es la rendición de Breda, que Breda además era una plaza un poco simbólica, porque de Breda eran los Orange. Los Orange fueron los mayores traidores a la corona española. Es el que promueve la rebelión de los Países Bajos, el artífice de gran parte de la leyenda negra. Entonces, vencer en Breda, pues aparte de, como se dice por ahí, encima de burros apaleados, o sea que encima en Breda. Y ahí tenemos pues la parte española, la parte holandesa y sobre todo nuestro rey que está representado en el caballo, porque es el caballo del rey, y Spínola, que es el comandante de las tropas españolas. Spínola eran unos banqueros genoveses, que luego se instalan en España. Spínola significa espina pequeña, porque cuando fueron a las cruzadas se trajeron una espina de la cruz de Cristo. Entonces, pues ese Spínola es recuerda eso. Además, aquí se ve la bonomía española y ser un caballero español. Cuando se va a arrodillar, el otro dice, parece que le dice, no te arrodilles, hombre, no pasa nada. Tú riendes la plaza, pero no te arrodilles. No humilla al vencido. Eso es muy de los españoles, no humillar al vencido. Humillar viene de humus, del suelo, de tocar la tierra. Y parece que con esa caballerosidad española, pues no le deja arrodillarse. Bueno, es espléndido. Aquí tenemos, bueno, si veis el centro de la composición es la propia llave, que es la entrega de la ciudad. Aquí tenemos a Spínola con Orange entregando la llave. Tenemos retratos de todos. Bueno, el fondo es maravilloso, que es todo. Él nunca estuvo en Breda, pero bueno, había grabados de Breda y lo representa. Incluso ese papelito que veis ahí está en blanco. Y Velázquez a veces firmaba sus cuadros con una servilleta en blanco, un trozo de papel en blanco. ¿Y por qué no ponían? No. Los enemigos de Velázquez dicen que era tan soberbio que lo ponía en blanco para que la gente dijera, ya la firma, soy tan bueno que no me hace falta ni firmar. Bueno, no sé. El caso es que no firmaba. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos al propio Velázquez que está dentro del cuadro. Bueno. Pero bueno, esto pasa en la época del conde duque de Olivares. Estamos hablando del siglo XVII. 18 vienen los Borbones, los Austrias nada, 19 tampoco. Y en el 20 llega el gran enemigo del arte clásico, que es la vanguardia. La vanguardia es demoledora. La vanguardia tiene su sentido.
cuando se inventa la fotografía, ya no tiene sentido que el arte imite la realidad. ¿Para qué voy a hacer un cuadro que sea como la realidad si ya tengo la foto? No me hace falta. Entonces, el arte busca otros caminos. Muy bien. Busca otra interpretación. Vale, vale. Impresionismo. Vale. Expresionismo. También. Surrealismo. Estupendo. Fauve. Vale. Pero luego llega el mundo de la abstracción y ahí ya se pierde el norte. Y luego ya, el problema de la vanguardia es que se convierte en una dictadura. Y ahora mismo tú vas a Arco y sientes que te toman el pelo el 99% de los cuadros que están allí. Y además, yo siempre me molesto en ver, esta es la gran exposición que han hecho el Reina Sofía, que ha tenido mucho éxito, la gran retrospectiva de Soledad Sevilla. Yo sin faltar el respeto a esta señora, pero hombre, a mí parece que tengo la tele estropeada si me sale esto. Sinceramente, la gran retrospectiva. Bueno, o esto, que ha sido más, ya lo habéis visto, lo del famoso plátano. O sea, yo ahí se me escapa, bueno, yo soy de Ferrol y nuestro mejor pintor de todos los tiempos, que se llama Sotomayor, cuando empezó esto, y hablamos de 1950, le pidió al Colegio de Psiquiatras que le hiciera un certificado por lo cual él no estaba loco cuando decía que esto era un mamarracho. Bueno, esto o algo parecido, lo dijo nuestro Sotomayor. O sea que, bueno, el problema de la vanguardia es que se ha convertido en una dictadura. Entonces, los pintores que reivindican el arte clásico, que son dibujo, color y composición, salvo en el mundo del retrato, el resto están perdidos. Es que no hay nada oficial. Ahora está la performance, la instalación, el concepto, pues muchas felicidades. Eso pues será muy decorativo, no digo que no, pero el mundo clásico va por otro sitio, Y en esta tesitura aparece este señor que es Augusto Ferrer Dalmau. Hay que decir que nace como artista en unas circunstancias terribles. Primero, desde el punto de vista sociológico o histórico, terrible. Primero, España no existe. Ya sabemos que España no existe, ¿no? España es una recreación del siglo XIX. Si España no existe, ¿tiene sentido pintar la historia de España? Pues no. Luego, el ejército, en fin, solo vale para misión de paz. Hay que ver nuestros militares que cuando van a algún sitio tienen que poner la palabra paz por delante. Siempre van en misión de paz, que no se diga. Porque este buenismo, la misión de paz. Entonces, un pintor de historia militar, pues tampoco. Luego, encima, un pintor orgulloso de la historia de España, cuando todos sabemos que España era malísima. Ya sabemos que España era horrible, lo hicimos fatal en América, fuimos unos genocidas, nuestros reyes eran unos fanáticos. ¿Estar orgulloso de esa historia? Pues sí, pues sí. Entonces, un señor que pinta la historia de España, la historia militar, y que encima está orgulloso de pintar, y encima que pinta como los pintores clásicos, es decir, dibujo, color y composición, pues la verdad que es un rara avis. O sea, es un milagro, sinceramente, es un milagro pictórico. Pues apareció, aquí lo tenemos. Y por eso digo que nacen unas circunstancias adversas, sociológicas, pero también artísticas. Estamos viendo que el que triunfa es el del plátano. ¿Qué hace un señor pintando un paisaje donde ves una montaña, donde ves nada? Pues sí. Y bueno, hay que decir que en su trayectoria el gran boom lo consigue con este cuadro, que es el último tercio, que los que veis cine o que los que habéis leído A la Triste, pues es la última escena de A la Triste. Y este cuadro marca un antes y un después en su carrera, porque yo me atrevería a decir, no me ciega la pasión, de que es el cuadro de historia militar más importante del siglo XXI, sin lugar a dudas. Y yo lo compararía con las lanzas de Velázquez, o sea, porque además tiene, ya lo veremos después, tiene recursos bastante parecidos. Bueno, dentro de lo que pinta este señor, normalmente hago un repaso de lo que pinta, pero bueno, como quería hablar de otra cosa, además tengo siempre problema con el tiempo, voy a intentar ser exquisita, por favor, avísame cuando me queden 10 minutos. No, sí que me preocupo, porque no quiero dar el tostón. No, hombre, no. Yo sé que soy entretenida y es muy bonito, pero no. Bueno, sí, pero no. La conferencia tiene que ser 45-50 y yo me voy a la hora. Ya. Bueno, pues de todo lo que pinta todo. Pelayo, la Reconquista, América, la Guerra de África, que la pinta que te mueres, los voluntarios de la División Azul. Pero quizás lo que más ha trascendido es el subgénero de los tercios. Yo me atrevería que también la Guerra de África, pero esto ha sido subgénero no en el sentido de que sea peor, sino que es una parcela dentro de su trayectoria. ¿Y por qué? ¿Y por qué pintar los tercios? Después con el Duque de Olivares nadie los había pintado. ¿Por qué? Porque también es un hombre catalán que ha sufrido la discriminación por ser españolista, entre comillas, por decirlo así, en Cataluña. De hecho, se ha tenido que exiliar, ahora vive en Madrid, por la persecución que sufrió.
Entonces, pues, a reivindicar esa infantería española, pues reivindica un poco la historia que nos une a todos, porque en los tercios había españoles, catalanes, vascos, gallegos, y también de Nueva España, y también del Perú, y también, o sea, aglutinaba a todos los territorios españoles. Por otro lado, al pintar a los tercios se reivindica lo fascinante que ha sido la historia militar española, una infantería invicta, que luchó contra la caballería pesada, que marcaron historia. Luego, por otro lado, el atractivo estético. Hay que decir que es una maravilla, como son esos tercios, como esos chambergos. Además, que muchos soldados de los tercios se ponían las mejores galas para luchar, para morir. Tenemos de que podían morir. Y cuando veáis un soldado de los tercios con una pica, con unas mangas y con unos terciopelos, iban así. Pero ya que me voy a morir, muero de guapo. Voy a morir yo con un trapillo. Pues entonces se ponían lo mejor que tenían. Con lo cual, eso es muy vistoso a la hora de pintar. Y por otro lado, también es una defensa de la religión. Acordaos que los tercios, Santiago y Cierra España, acordaos que los tercios luchaban por su Dios y por su rey. En esos tiempos que la nación todavía era un concepto un poco distinto, su Dios, su religión y su rey era lo que marcaba sus ganas de luchar y el leitmotiv en los que ellos luchaban. Y por otro lado, como vuelvo a repetir, es orgullo por la historia de España que no me canso en repetirlo. Y afortunadamente yo sé que esta asociación está muy orgullosa y trabaja mucho para ello. Bueno, pues todo esto ha hecho que se convirtiera en un referente y tiene un gran poder iconográfico. ¿Qué quiere decir? Que todas sus imágenes se utilizan. Este señor pinta una cosa y al día siguiente ya corre por los móviles. O sea, es una cosa, nunca había pasado. Y están todo tipo de carteles, en portadas. Todo lo que veis aquí son libros diferentes, jornadas, todos son cuadros de Ferrer Dalmau. Todo. Tenemos, incluso, esto es un clip de Famóvil, esto es una camiseta. Todo eso tiran de las iconografías de Ferrer Dalmau. Esto apareció el año pasado en Madrid, en una calle, y la gente empezó, ¿Ferrer Dalmau ha pintado un mural? No, era un señor, un fan, Le falta el chambergo, además, al capitán. Pero bueno, que trasciende tanto que hasta en el mundo del muralismo. Bueno, esto es tremendo. No sé, esto es una pierna. Lo que está al lado es una pierna. A mí las primeras veces me asustaba. La primera vez que yo estaba comisariando una exposición y llegó un señor, ¿es usted la de Ferrer Dalmau? Digo, sí. Mire, se ve la camisa. Digo, ¿qué? Y aquí en la camisa el milagro de Empel. Tenían en el pecho el milagro de Empel tatuado. Digo, Dios. Pero no, eso fue la primera vez, pero después una segunda y una tercera. Y ahora hay un conocido líder político que tiene en la pierna tatuado el Camino Español de Ferrer Dalmau. O sea que ya sobredimensiona lo que es su papel artístico, histórico, iconográfico para ser ya otra cosa. En cuanto a cómo pinta, fijaos, esto es el boceto de nada menos que de Empel. No, de Empel no, que va, esto es Rocroi, el último tercio. Fijaos lo poco que aboceta. Prácticamente son un dibujo muy somero, porque este señor hay que decir que no ha estudiado pintura, es autodidacta, no ha estudiado pintura y pinta por instinto, tiene un talento natural y pinta por instinto. Entonces, muchas veces yo le digo, ¿cómo has hecho esta línea de fuga que sale? Y él dice, no sé, me ha salido así. Digo, pero si esto está hecho así, no sé, me ha salido así, porque tiene ese talento natural. No sé quién me contó una vez que Paco de Lucía era igual, que no había estudiado solfeo y resulta que le salían unos acordes en re menor de no sé qué, impresionantes, y no tenía ni idea de solfeo, pero le salían por el talento natural. Pues eso es lo que le pasa. Primero, aboceta muy poco y algunos empieza a hacer figuras, cuando va a hacer un cuadro grande, hace bocetos que los que le gustan los traslada a los cuadros grandes. Aquí tenemos algunos de los bocetos, o pero cuando... Algunos los termina al óleo. Esto es óleo, esto es blanco y negro, pero óleo, no es carboncillo. Parece carboncillo, pero es óleo. Para que fijaos las calidades, cómo dibuja este señor para que con el blanco y negro sea capaz de sacar los brillos, sea capaz de sacar el volumen. Mira, fijaos por ejemplo, fijaos en la corbis del caballo, fijaos la postura de las figuras, los morriones, las prendas de cabeza. Y esto solo es un dibujo en blanco y negro. Cuando ya le aplica el color ya es la bomba, pero fijaos qué maravilla lo bien que pinta. O algunos ya los pintan en color, este es muy conocido, a los que les gusta este pintor, esto es del Milagro de Empel, o figuras exentas. Aparte, al principio, cuando él hacía un cuadro de historia, estudiaba él. Él estudiaba antes de ponerse a pintar, estudiaba. Pero llegó un momento que tenía tantos encargos que le dijimos, mira, podemos estudiar cualquiera, pintar solo puedes pintar tú. Entonces, pues ya delegó la documentación en los máximos expertos españoles. Tiene el máximo experto de los tercios, el máximo experto de la Guerra de África, el máximo experto en espadas, en uniformes. O sea, que ahora mismo no solo es un pintor, es una fuente documental. Tú ves un cuadro de Ferrer Dalmau y tú sabes que ese fusil era el fusil
Era el Mauser 1893, que si la espada era Puerto Seguro, era la espada Puerto Seguro. Si un correaje Mills, era un correaje Mills. O sea, que hay una labor de documentación que hace que estos cuadros sean una fuente documental. Por eso también el gran valor que tiene. Él le gusta muchas veces hacer figuras exentas. Aquí tenemos dos, por ejemplo. ¿Ves que no tiene fondo? No tiene fondo, ni cielo, ni tierra, ni nada. Pero no pasa nada, no hace falta. Está la enjundia del personaje, como el aplomo que tienen las figuras, que uno no tiene ni piernas. Fijaos, no tiene ni piernas. Pero están tan bien pintados como comunica lo que es el poder, en este caso, de un arcabucero y en otro caso de un capitán de los tercios, que se ve que es un capitán por la faja carmesí que lleva. Otro, por ejemplo, este soberbio me gusta muchísimo, este piquero. Además, me gusta mucho este, porque a veces se dice, los que os gusta la pintura militar, hubo un pintor que puede considerarse el antecedente de Ferrer Dalmau, que se llamaba Cussats, que era catalán. Cussats tiene una pincelada como más impresionista, más suelta, ¿para qué decirlo? Más bonita. Esta es como más amarrada. Los historiadores del arte llamamos pintura amarrada cuando dibuja mucho. Pero claro, es que este hombre, en el momento que es una fuente documental, está prisionero de que él tiene que... No vale un borrón para que sea un botón. Tiene que ser el botón que llevaban los lanceros. No podía ser un botón corriente. No puede ser una bandera con una mancha. Tiene que ser la bandera del Regimiento Asturias. Y para eso tiene que amarrar y tiene que verse bien. Pero a veces, sobre todo en los fondos, suelta. Y fijaos, en ese fondo, ¿veis la gran bandera de Borgoña? ¿La veis? La gran bandera que se ve atrás, preciosa, difuminada, y con esas tropas que se ven a la lejanía. Bueno, a mí y luego esta gran diagonal que marca esa gran pica que marca, la verdad que es un cuadro soberbio. Luego ese morrión, hay que decir que él pinta todas las prendas de cabeza, morriones, capacetes. Cuando voy a sitios militares me los aprendo todos, pero con morrión, capacete, kettle hat, borgoñota, no sé qué, con visor, me sé todo, pero se me olvida, tengo que estudiar. Bueno, otros que aquí tenemos, por ejemplo, Sansón de Extremadura, que es el padre y el hijo, que los dos fueron soldados, Sansón de Extremadura, famoso por su fortaleza, que, impresionante, pero fijaos otra vez cómo prescinde de esos fondos, prescinde hasta de las partes bajas, no tiene ni piernas, y lo concentra todo en la postura, en este caso, de los militares. Fijaos ese caballo. Hay que decir que es el mejor pintor de caballos de la historia, y eso no me ciega la pasión, eso cualquiera que estudie este pintor lo sabe. Fijaos la calidad de la musculatura, de ese pelo del caballo, de las crines, cómo el caballo baja la cabeza, y luego esa armadura con esos colores de plata, que no utiliza la pintura metalizada, él lo hace todo con blanco, negro y gris. O este, que es un cuadro un poco distinto por ese liláceo de ese fondo, nunca ha vuelto a hacer un cuadro en este color. Y es un caballo holandés, Hay que decir que él los pinta al paso, los pinta al trote y los pinta al galope. Y los pinta también en cargas. De hecho, las cargas de caballería de Ferrer Dalmau son míticas, por decirlo así, porque tiene cargas de caballería de la Guerra de África, de la Guerra Napoleónica, de la Primera Guerra de África, la Batalla de Castillejo, son cargas de caballería. Y sobre todo las cargas carlistas, que es una de las cosas que más le definen. Pero fijaos, ese fondo está volando, el caballo está volando, pero que un pintor se ponga a hacer un caballo volando, como no sepa hacerlo, es el mamarracho más grande, porque es dificilísimo, pero lo hace de una forma tan natural que lo ves volando como si fuera tal cosa. Pues no, señor, es complicadísimo, porque la organicidad muscular de la postura del caballo es fundamental. Bueno, aquí tenemos otros, a veces, como digo, aquí no prescinde del fondo, otras veces sí que hay un fondo, en este caso un fondo de batalla. Aquí tenemos a dos soldados de los tercios, unos maestres de campo, se ve por el fajín, pero fijaos lo bien que pinta el suelo con esos charcos. Es muy bueno cuando pinta niebla, cuando pinta humedad, cuando pinta pólvora en suspensión. O sea, los efectos atmosféricos los borda. Es de las cosas que mejor pinta, quizás. Y aquí tenemos, fijaos, el que está a la izquierda, fijaos en esos charcos, pero atrás vemos, hay una fogata, ¿veis que hay una fogata que está recién apagada? Y el recurso de las lanzas, una cosa que había utilizado Velázquez. Que no os lo conté, pero me acabo de acordar ahora. Cuando pinta las lanzas Velázquez, cuando los pinta, ahora está muy de moda hacer como radiografías a los cuadros. No sé por qué se ha puesto de moda. Y hicieron una radiografía a las lanzas y se dieron cuenta que Velázquez lo hizo 4 veces y lo repintó. Los historiadores del arte le llaman, no sé por qué, arrepentimento. No sé por qué le llaman en italiano, pero se llama así, arrepentimento. Bueno, pues el arrepentimento se arrepintió 4 veces Velázquez. Y en las veces había pintado banderas. Pero luego, en la última versión, pone lanzas. ¿Y por qué pone lanzas? Para que fluya el espacio. Tú pones una lanza, como esta, es una pica en este caso, y ves cómo el aire circula por ellas y hace que al espectador le lleve más allá del cuadro.
le dé profundidad, le dé perspectiva. Y esto lo utilizan mucho pues Ferrer Dalmau. Lo veis aquí, tanto en uno como otro. Y dentro de todos los cuadros que pinta, de los tercios, tiene dos trilogías. Una se llama la trilogía de Pavía, que recuerda la batalla de Pavía, y otra es la trilogía de los tercios. La batalla de Pavía, como os he dicho, este año cumple 500 años. Para los gallegos es especial porque uno de los protagonistas era de Ferrol, que se llama Pita da Veiga, y aquí empezaba a pintar el cuadro. Para que veáis cómo pinta, que tiene una forma muy extraña de pintar, hasta que no termina una parte completa, no aborda el resto. Si os fijáis, está perfectamente terminado. Fijaos el tambor, la hierba, todo. Y lo otro está sin hacer, porque va de izquierda a derecha. Siempre pinta así. Es muy extraño, los pintores que pintan, que son licenciados en Bellas Artes, primero ponen el fondo, luego ponen no sé qué. Este no, este va siempre de izquierda a derecha, siempre así. Y yo cuando lo conocí, pues siempre me quedé muy extrañada. Digo, ¿qué es esta forma tan rara de pintar? Tú explícame por qué. Y siempre pensé que me iba a dar una explicación así, Y me dijo una cosa, me dijo, por no mancharme. Digo, bueno, pues por no mancharte, esa es la única explicación que me dio, que hasta casi lo tenía terminado y no tenía que volver y no se manchaba. Bueno, pues aquí, cuando pinta este cuadro, que es la batalla de Pavía, aquí lo tenemos, fijaos qué cosa tan maravillosa, además se ve, es el poder de la infantería española contra la caballería pesada francesa que a partir de este momento queda relegada de los campos de batalla. Como lo que contaba antes, los tercios españoles, en este caso son las quenetes, van con las mejores galas, estas mangas abullonadas, estos sombreros, pues iban así a la guerra. Yo a mis alumnos, bueno, es que me acabo de jubilar y ya no se lo puedo contar a mis alumnos, pero yo a mis alumnos cuando lo del Papa les diría, fijaos en la guardia suiza del Papa, fijaos en las mangas, son estas, porque es el mismo. Echo mucho de menos a mis alumnos, me acabo de jubilar y no pensé que los iba a echar tanto de menos, pero sí, los echo de menos. Bueno, pues como digo, no solo despliega esas mangas abullonadas, aquí también hay un sargento. Hay que decir también que el año pasado se hizo el aniversario de la Academia de Suboficiales, que son fundamentales dentro del ejército español. Ese primer término con los piqueros muertos, los piqueros, los pobres, llevaban lo peor, se llevaban lo peor. Y luego cómo esa infantería está ahí luchando contra la caballería. Esto es una licencia, la caballería no podía estar tan cerca, pero claro, tenían que salir en el cuadro. Y tengo que decir que cuando pinta este cuadro, perdonad que personalice, estaba pintando esto y yo le dije, por favor, ponme el de Ferrol en el cuadro. Ponme el de Ferrol. Dice, mira, no, yo es que quiero un cuadro donde se vea el fragor de la batalla, no quiero individualidades. Digo, por favor, ponme el de Ferrol. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Augusto pinta algo, la gente empieza a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? Es como una especie de espaldarazo a cualquier capítulo que pinte. Entonces yo quería que pusiera el de Ferrol, porque sabía que si lo ponía, la gente iba a hablar de ese personaje que estaba olvidado. Pero tuve suerte y me dijo, venga, cuéntamelo del de Ferrol. Le puse la cabeza así. Y me lo pintó. Aquí lo tenemos. Este es el de Ferrol. ¿Por qué quería que me pintara el de Ferrol? El de Ferrol hizo dos cosas importantísimas. En pleno campo de batalla, de la batalla de Pavía, nuestro rey Carlos llevaba tropecientos estandartes, tropecientas banderas, y es que era rey de montones de territorios. Incluso como emperador de Alemania, eran montones de territorios que cada uno tenía su propia bandera. Entonces, la bandera de Borgoña quedó atrapada en el campo enemigo. Perder una bandera era un deshonor terrible. Entonces, el de Ferrol, Alonso Pita da Veiga, se lanzó en misión suicida y recuperó el estandarte. Al recuperarlo, cuando después la batalla se gana, se atribuye a ese hecho un poco providencial y a partir de este momento se convierte en la bandera oficial, por decirlo así, del Imperio Español. Se convierte en la bandera española hasta la rojigualda que tenemos ahora. Todos los años viene a partir de esta batalla. Y este hecho de este ferrolano pues fue importantísimo. Hay que decir que aquí hay una licencia. La bandera que arrebató era un estandarte, pero el estandarte es mucho más pequeño. Y para el cuadro pues queda mejor, hay una bandera un poco más grande. Además es un cuadro un poco crepuscular, porque él está ya reflexionando sobre el final de la batalla. Veis que hay unos cuervos en suspensión, ¿lo veis? Un poco lo que es una vanitas barroca. Y luego está él con su escudero, que era de una pedanía cerca de Ferrol, que se llama Barallobre. Y ahí está él pues con... las murallas de Pavía se ven al fondo. Y aquí hubo una especie de polémica porque la familia Pita da Veiga, que ha conservado el recuerdo del héroe en todas las generaciones, decían que ese día había nieve, que era tradición oral. Y el director del Museo de Pavía decía que había nieve. Pero los documentalistas de Ferrer Dalmau, entre ellos David Nievas, decía que de nieve nada, que no había ningún documento que hubiera nieve, ni uno. Entonces hubo un tira y afloja y al final Augusto
optó por lo del medio, puso una especie de escarcha, ¿veis una escarcha derretida? Pues ya está. Podía ser nieve derretida, podía ser tal. Y así todos contentos. Hay que decir que Pita da Veiga no solo arrebata el estandarte de Borgoña, sino que cuando ya se acaba la batalla y huyen todos los franceses, él se lanza con 2 caballeros españoles, se lanza a capturar a los militares franceses. Y entre ellos uno que lleva un caballo maravilloso. Y cuando lo apresan, es nada menos que el rey de Francia. Nada menos que el rey de Francia. Entonces, Ferrer Dalmau todavía no ha pintado el cuadro de la captura, pero sí nos ha dejado un boceto maravilloso, que es este. Es el boceto de la captura. Aquí están los 3, un andaluz, Dávila, un vasco, Urbieta, y un gallego, que es Pita da Veiga. Pita da Veiga lo conocemos por el estandarte, ¿lo veis? Y el rey el rey Francisco, que se le ha apresado, lo veis ahí con su armadura. ¿Veis una F en el caballo acorazado? Y que es una copia de los relieves que hay en la tumba de Francisco I. Es la primera vez que se pinta la captura desde el punto de vista científico, porque había mucha literatura con esta captura. Aquí está. Bueno. Y otra cosa que os voy a contar, que aquí está, cuando está pintando este cuadro, llega Informe Semanal a hacer un programa. Y él está pintando. ¿Ves que está pintando? Como os he dicho, acabado todo y ¿ves que falta lo de arriba? Falta la bandera. Y se pone a pintar la bandera. Y no pinta la de Borgoña. Está pintando la bandera bicéfala, que es la bandera del rey Carlos. Y entonces, digo, Dios mío, tiene que pintar la bandera de Borgoña. Porque es verdad que la bandera bicéfala es la del rey Carlos, pero la bandera de Borgoña fue un hecho providencial. Entonces, ahí la está pintando, al final la cambia. La cambia y pone la bandera de Borgoña. Bueno. Hay que decir, esto me gusta mucho recordarlo para el papanatismo del presentismo histórico. Don Alonso Pita da Veiga es el de los ferrolanos más antiguos y muere en Ferrol, pero su familia se instala en Pontedeume, que es una villa cercana en Pontedeume. Y don Alonso Pita da Veiga tenía su calle, Pita da Veiga. Pero ahora, con la memoria histórica, confundiéndolo con el tataranieto de Franco, le quitan la calle. Pues ya está, pues don Alonso, el personaje más insigne de la Edad Moderna gallega, se ha quedado sin calle. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí tenemos al que era ministro, que es verdad, porque era su tataranieto, inaugurando la calle en Pontedeume, que le han quitado. Bueno, también como soldado de los tercios pinta a Cervantes. Hay que decir que es la primera vez que se pinta a Cervantes como soldado de los tercios. Siempre que vemos a Cervantes, vemos al pobre ese viejuno, con la cara así delgada, con la gola. Pero si fue un apuesto soldado de los tercios, hombre, pues píntalo. Y cuando lo pintó me decía, ¿no te parece que lo he puesto demasiado guapo? Digo, sí, pero ahí tiene que ir el viejuno ese. Pues no, guapísimo. Y ahí está apuesto. Ese día estaba enfermo, sabéis que salió a la cubierta con fiebre y está junto al esquife, pues en la nave donde ayudó a ganar la más alta ocasión que vieron los siglos, que fue la batalla de Lepanto. Es un cuadro muy difícil por el esquife, por ese bote que tiene en forma piramidal, que es muy complicado, él estaba medio enfermo. Y luego fijaos esas velas incendiadas al fondo, con lo cual cromáticamente, no se ve muy bien, es un cuadro espléndido. Bueno. Y luego, dentro de la trilogía, está el Milagro de Empel. ¿Cómo voy de tiempo? Dime la hora, por favor. ¿Cuánto me queda? 15. Bueno, voy corriendo. Bueno, el Milagro de Empel es que me da pena no recordarlo. ¿Todos sabéis? Si todos lo sabéis, no lo cuento. ¿Sabéis todos el Milagro de Empel? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy rapidísimo, 1 minuto. Vale. Tropas españolas, Guerra de Flandes. Sabéis que los Países Bajos tienen zonas pantanosas, tienen diques tal. Los holandeses, que son muy listos, abren los diques y nos dejan aislados en un islote. El islote de Bommel, aislados, rodeados de agua, no podemos salir, nos van a matar. Bueno, a veces se me escapa, cuando hablo de españoles, hablo en primera persona. Lo digo porque a veces cuando mis conferencias salen en internet, siempre hay alguno que me critica. ¿Por qué esta señora habla de los españoles en primera persona? Digo, ¿y qué voy a hablar? ¿De los incas o de los holandeses? Pues no. Bueno, pues lo siento, pero no. Pues dicen que no soy buena historiadora porque digo en primera persona. Pues lo digo, estábamos ahí aislados. El caso es que nos íbamos a morir. Entonces se hizo una zanja para hacer una empalizada y poder pasar la noche. Y en la zanja aparece este cuadro. Esto no es ningún milagro. En las guerras de religión siempre se escondían los símbolos religiosos. En la Reconquista, en la Guerra Civil, la Macarena estuvo 2 años escondida en un cajón, porque iban por ella. O sea, los símbolos religiosos, cuando en todas esas guerras había un componente religioso, era significarte. Entonces, posiblemente alguien escondió esta Virgen y la encontraron. Eso no era ningún milagro. Entonces, ya que se iban a morir, pues rezaron esa noche, pues venga, nos morimos, ya está, que nos encomendamos a la Virgen.
El caso es que esa noche, que ahí sí es el milagro, hizo un frío terrorífico. Se sabe que hizo tanto frío porque dicen que había un hielo del tamaño de 3 picas de profundidad. Si una pica mide 3,5 metros, hay que hacer una regla de 3. Si para que hiele tiene que hacer no sé cuántos grados, si hay tantos metros de hielo, tuvo que hacer 28 grados bajo cero. ¡28! O sea, eso sí que es un milagro, porque nunca hace esa temperatura. Pero, ¿qué pasó? Que al helarse, las tropas españolas pudieron escapar, porque fueron sobre el hielo y no solo salieron, sino que además encima ganaron. Con lo cual, ese es el 8 de diciembre, el 8 de diciembre. Por eso, la Virgen Inmaculada es la patrona de la infantería. Cuando mis alumnos decían, el puente de la Constitución, digo, no, el puente del milagro de Empel, el puente de la Inmaculada. Aquí lo tenemos. Bueno. Aquí vemos, fijaos qué maravilla, lo que pinta es la salida de los tercios españoles saliendo de ese islote. Lo veis que es maravilloso con esa bandera de Borgoña, con ese sentido religioso. Y fijaos qué bien pinta ese barro, esas texturas de esa mojada. Y además en estos colores tan feos, porque eso es todo gris, cómo le saca el máximo partido a las calidades a colores que son prácticamente, que no dicen nada. Y los puntos de luz que son esa bandera de Borgoña, que es el eje espiritual, cromático, existencial, es la mitad del lienzo, que es esa niebla. Fijaos cómo pinta la niebla. Y luego, si tú vas abriendo cada figura, yo a veces digo que cuando un cuadro de Ferrer Dalmau, cada figura podía ser un cuadro por sí mismo, porque son espléndidos. Fijaos aquí, por ejemplo, los que os gusta es Viggo Mortensen, no sé si conocéis a Viggo Mortensen, el actor que hace de Balatrista, y lo tenéis, lo veis, que está ahí Viggo Mortensen. Aquí está un moreno reivindicando a los españoles de Nueva España. Aquí tenemos, hay muchísimas, fijaos, soberbio, es un cuadro soberbio. Fijaos aquí, un muerto sin botas, porque lo primero que se le robaba a los muertos eran los zapatos. Bueno, este es otro que es el Camino Español, que es otro de los cuadros que narra todo ese camino que hizo nuestro rey para comunicar los territorios. Aquí tenemos al pintando. Fijaos, por ejemplo, ese arcabucero que lleva el arcabuz en el hombro. Fijaos qué bonito es, parece Velázquez, ¿verdad? Aquí recuerda mucho a Velázquez. Bueno, y aquí está pintando Rocroi. Fijaos cómo es esa forma de pintar tan extraña, ¿la veis? Bueno, aquí son diferentes escenas, el que ha perdido el ojo, el caballo muerto, todo, el niño con el perro. Este perro de Rocroi, sabes que a Arturo Pérez Reverte le gustan mucho los perros. Y, de hecho, Rocroi es un encargo personal que le hace Pérez Reverte a Ferrer Dalmau. De hecho, cuelga en el salón de su casa. Bueno, aquí tenemos algunas de las escenas. Fijaos la musculatura de ese caballo. Mira, fijaos la forma de pintar, que es extrañísimo. Aquí tenemos los muertos, con los morriones en el suelo. Mira, una vez estábamos en una exposición y llegó un dentista y me dice, ¿usted sabe si ha hecho algún estudio de...? Digo, no estudio nada, que va a estudiar dentista. No he estudiado ni pintura, va a estudiar dentista. Es que se ve muy bien el tipo de coagulación de la sangre en este cuadro, me dijo el dentista. Dice, se ve la sangre recién derramada que tiene un color y la sangre más antigua que tiene otra textura. Digo, no sabía nada. En la siguiente exposición, cuando estaba explicando, ya me he dicho a mí, aquí la coagulación de la sangre. Todo el mundo, me lo había contado el señor dentista. Yo siempre aprendo mucho en las esas. Bueno, aquí tenemos más escenas. Fijaos cómo es el caballo. O sea, fijaos esas capas del castaño, cómo consigue los matices del color. Bueno, esta es una novedad. Os he traído algunas novedades antes de empezar con el final. Este no lo conoce nadie. Este lo hizo por el aniversario de la novela de La Triste. Yo, la verdad, tengo que decir que si yo veo este cuadro, yo nunca diría que es de Ferrer Dalmau. No lo reconozco. Pero fue un dibujo que le hizo a Pérez Reverte. Y lo último que ha pintado, que es esto, que es muy curioso, es muy extraño. Esto es el desembarco de Salvador de Bahía. Y hizo este boceto y llegó aquí y le dijimos, no sigas. Pero ¿cómo no voy a seguir? Está sin terminar. Digo, da igual, porque es curioso, tiene un poco la gracia de la espontaneidad, y si lo abrís, lo veis en internet, lo abrís, se ven como pegotes. Pero aquí se ve muy bien lo bien que compone. Aparte de dibujar y aparte de dar color, lo importante en un cuadro de masas es la composición, cómo vas distribuyendo las masas en un espacio. Y fijaos aquí, fijaos esa arena con las pisadas que nos va llevando hacia el fondo, esas tropas que vienen, pero si veis plano, se ve el primer plano, se ve un segundo que es el mar, se ve un tercero que son las naves y se ve el horizonte al fondo y luego se ve el cielo. O sea, cómo en ese dibujito tan pequeñito, pero se ve muy bien cómo compone. Es otro de sus grandes talentos. Y bueno, ya para acabar la primera parte, me queda una parte muy chiquitita que voy a hacer porque estamos aquí. La marca de Ferrer Dalmau. ¿Qué es la marca Ferrer Dalmau? Primero, la forma, como os he dicho, dibujo, color y composición, en excelencia. Por otro lado, transmite valores. Para los patriotas, los que nos gusta la historia de España, vemos cuadros que nos conmueven,
hay una especie de interacción, como se dice ahora, de diálogo entre el espectador y lo que él pinta. Eso que motive y que sea como una especie de espita. Yo cuando veo, ¿qué estoy pintando? Pues estoy pintando el maestre de campo tal, y me lo manda, digo, ¡ah! Pues, y como yo, muchísima gente. Y luego una función reivindicativa. Todo esto es un gran escaparate de lo que fue en la historia de España desde el punto de vista visual. Y si ahora no se ve, no existe. Si no se ve, no existe. No lo he traído, pero otras veces cuento. Cuando salieron las primeras fotos de la princesa Leonor vestida de campaña, jamás en la historia, en 35 años de trabajo, me preguntaron, jamás un alumno, quién era Leonor, si el rey tenía hijos, jamás. En cuanto salió Leonor, bueno, ya nos digamos cuando salió en el Elcano, que eso ya fue la bomba, todos los alumnos preguntando, ¿y esta niña quién es? ¿Y por qué? ¿Va a ser nuestra reina? Porque la vieron, porque la vieron. Si no hay imagen, no existe. Por eso también es el gran valor de Ferrer Dalmau. Bueno, y aparte de todo esto, yo creo que estos cuadros han contribuido mucho. Últimamente, no sé si vais a alguna manifestación patriótica o algo, veis que la bandera de Borgoña está más presente que nunca. Nunca en la vida se ha visto tanto en la calle. En la calle se ve. Esto no había pasado antes. Pues yo creo que los cuadros de Augusto pues, que fueron muy importantes para esto. Y hay que decir que Augusto hizo este boceto para una gran escultura monumental que se va a hacer en Madrid, que está compuesta por las 4 figuras, que es un capitán, un piquero, un arcabucero y un abanderado. Este dibujo lo hace Ferrer Dalmau y se encarga al gran escultor de historia militar, que es Salvador Amaya. Para repasar un poco, estas son las esculturas que tiene Madrid, que igual las conocéis, que es Blas de Lezo, que es una que está aquí al lado, que es la de en Valle de Suchil, que tenéis aquí al héroe de Valer, la Legión, pero también había hecho piezas de los tercios, por ejemplo. Aquí tenemos al gran capitán, que no es de los tercios, pero los expertos le llaman los prototercios, es decir, es lo que el ideólogo. Incluso nuestra reina Isabel, fijaos, esta maravillosa escultura está en Navalcarnero. Bueno, es impresionante, es de una majestad, pues esto lo hace Salvador Amaya. Y también, aunque he querido traer a Santiago, no porque soy gallega, sino porque los tercios luchaban al grito de Santiago. Fijaos que Santiago más maravilloso. Pues esto es de Salvador Amaya. Y a Salvador Amaya se le encarga la escultura de los tercios. Entonces, es una escultura complicada. Aquí tenemos el capitán de las 4 figuras. Además, hay que decir que este hombre trabaja como los romanos, a la cera perdida, es bronce, nada de 3D, trabaja como los romanos. Eso quiere decir que es carísimo. Claro, es carísimo porque es bronce. Primero, ¿sabéis qué se hace? Bueno, hace un armazón, lo hace en barro, lo rellena de... Bueno, es una técnica complicada. Aquí está pintando el arcabucero, esculpiendo. Aquí tenemos al piquero, pero esto era carísimo. Y entonces faltaba la más importante, que es el abanderado. El abanderado quizás la más importante porque es el que lleva la bandera de los tercios. Y aparte es la más complicada porque la figura no solo es ella misma, sino que tiene que mantener la estructura de la bandera hacia arriba. Necesita una estructura vertical. Entonces, la verdad que estaban un poco apurados y ¿quién salió al quite? La Asociación de Hidalgos. Aquí está, y dijeron, vamos a ayudar, vamos a financiar, y ellos han financiado el abanderado, que es la más bonita, es la más difícil, es la más existencial, es la que realmente da sentido, yo creo, a todo. Aquí tenemos además en la revista, que lo he visto, aquí ¿ves? Aquí tenéis la revista, y esto es cómo va a quedar. Va a ser 3 metros de altura y el pedestal de 3,5 metros. Pero es que la bandera es mucho más alta, porque encima de la figura va la bandera. Y es complicadísimo. Bueno, aquí tenemos esculpiendo el arcabucero, que además lleva un peto, lleva un espaldar. Fijaos, aquí está él haciendo la estructura vertical, aquí la veis. Y además me ha gustado mucho esto de que llevara el rosario, eso me gustó mucho porque es la reivindicación de la gran religiosidad de los tercios. Y me gustó mucho lo que dijo la asociación cuando patrocinó, que dijo, bueno, el ingrato olvido en que durante mucho tiempo se ha asumido los tercios españoles y su esencial papel en la historia de la monarquía hispánica, en cuyas filas figuraron una gran cantidad de hidalgos españoles. Yo creo que esto resume muchísimo lo que es muy bonito, pero que es la esencia de por qué patrocinaron esta escultura. Me pareció maravilloso. Y ahora, aunque es un poco forzado, pero quería contarlo, este es el abanderado y está inspirado en la cara de este señor. Este señor nada menos que es don Juan de Austria. Don Juan de Austria, el héroe de Lepanto, el héroe de la sublevación de los moriscos, hermano bastardo de Felipe II, con el que se portó maravillosamente, tanto es así que está enterrado en el Escorial como un infante de sangre, o sea que fue muy generoso. Pero esta escultura de don Juan de Austria la hizo Ponciano Ponzano. Los que os gusta la escultura es el autor
Mira, aquí está, fijaos qué maravilla. Pues este señor, el que pinta esto, es el autor de los leones de las Cortes. Los leones de las Cortes, los grandes leones, los hace Ponciano Ponzano, el escultor de esto. Y esos leones de las Cortes se hacen con un bronce que sale de aquí. ¿De dónde? Bueno, en la guerra de África, o en la toma de Tetuán, los voluntarios catalanes hacen un castell para trepar y tomar la Alcazaba. Y cuando se capturan estos cañones, se mandan a España, se funden y hacen los leones de las Cortes. Entonces, bueno, este cuadro lo hizo él el día del referéndum de Cataluña, reivindicando la españolidad de Cataluña. Pero es un poco de cómo todos los españoles, con esa bandera que hoy hacemos el aniversario, por eso quería traerlo, aunque venía un poco forzado, pero quería hablar de esta bandera el día del aniversario. Y me gusta mucho esta viñeta que hizo un señor, fijaos, este es el cuadro, ¿no? Pues hizo esto, dice: voluntarios catalanes hacen un castell para izar la bandera de España en la Alcazaba de Tetuán. Dice otro: memorable, sargento. Y dice: pero como no pinten un cuadro con esto, nadie se lo va a creer. O sea, aquí esto resume muchísimo de por qué, lo que os decía antes de la imagen, del gran valor de Ferrer Dalmau y del apasionado orgullo por la historia de ser español. Y ya, la última frase que digo es que a España nos identifica nuestra bandera, nuestro gobierno y sobre todo nuestro rey. Nuestro rey Felipe VI, que va a hacer ahora el 10º aniversario de su coronación. Ferrer Dalmau tiene un taller, acaba de inaugurar un taller, y el primer cuadro que va a hacer el taller va a ser para esta casa. Y va a ser el retrato de Felipe VI en el 10º aniversario de la coronación. Y va a estar aquí, va a ser el primero. Y Ferrer Dalmau va a supervisar perfectamente este cuadro. Y todo lo que hemos visto, y con esto ya termino, son símbolos de identidad, de pertenencia, y que sirven para recordarnos que tenemos una historia maravillosa, forjada por hombres extraordinarios y un rey maravilloso que va a estar aquí pintado por el taller Ferrer Dalmau. Muchas gracias. Ya está. Unos minutos para si alguno quiere preguntar algo, decir algo. Perdón. La pregunta, por favor, pregunta corta, no por nada, no porque no me interese su opinión, pero a veces voy a los sitios y el señor que empieza a preguntar, empieza porque yo pienso, porque yo opino, porque yo tal, y al final se come todo el tiempo de las preguntas. Entonces, no que no me interese, además, como luego vamos a estar aquí algunos, me podéis preguntar lo que queráis. O sea, que si queréis una pregunta corta, yo respondo corto. ¿Nada? Pues aquí estoy, pues ya está. O sea que lo he contado muy bien, porque si no preguntan nada. Nada, gracias. Bueno, gracias.